Dios lo bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le doy la bienvenida a este nuevo sector de la clase, el reino de los 1000 años. Este sector lo llamamos los muertos están muertos, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. No hay tal cosa como vida después de la muerte. De todos modos, si usted se pone a pensar, ¿de qué hablamos? ¿De vida o de muerte? Si hubiera vida después de la muerte, entonces no sería vida o no sería muerte. Es una locura aún la expresión. Pero quiero hablar primero, antes de tocar unos registros que pueden ser mal interpretados, quiero hablar de la necesidad que tenemos de esta sección, de tomarnos este tiempo para ver estos registros que algunos toman como para definir o para promover que hay vida después de la muerte. Nosotros vamos a estar estudiando estos registros que yo le menciono, que vamos a ir uno por uno desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Si los consideráramos fuera del contexto general de la Biblia, aparecerían, usted pensaría, como contradictorios a todo lo que estuvimos estudiando, que es tan claro en la palabra de Dios. Hay tantas evidencias tan claras, tan explícitas en la palabra de Dios, que en realidad no nos dejarían ningún lugar a dudas. Así que esta sección pretende ayudar a aquellos que cuando lean estos versículos puedan tener algún tipo de confusión. Siempre que uno está frente a un registro de la palabra de Dios que aparenta discrepar con los muchos otros registros claros, necesitamos hacer un alto y estudiar el tema. Todos nosotros que estudiamos la palabra de Dios, que la leemos con interés, que tenemos aprecio por Dios, por su palabra, por nuestro querido Señor Jesucristo, por la verdad de la palabra de Dios, sabemos que cada tanto nos podemos encontrar con alguna aparente contradicción. Usted y yo sabemos que no hay contradicción posible en nuestro querido Padre Celestial, ni la hay tampoco en la palabra de Dios originalmente revelada. Pero bueno, como tenemos una hermosa versión de la palabra de Dios en esta bendita Biblia que nosotros tenemos, cada tanto podemos encontrarnos con este caso. Por eso vamos a ver esos registros que evidentemente presentan alguno de estos dos problemas, ya sea que nos falta entendimiento sobre el tema o que están mal traducidos, y que podría uno considerarlos así livianamente o rápidamente como incongruentes con el resto de la palabra de Dios. Bien, hay un principio de estudio bíblico que dice que el versículo difícil debe ser entendido a la luz del versículo claro. Puede que haya un versículo que sobresalga como difícil, mientras hay muchos versículos en el mismo tema que son muy claros. El hombre moderno, dice acá el doctor Whitfield, el hombre moderno, ha magnificado el difícil y ha olvidado los muchos claros. Hay tanta información clara, bien documentada con respecto a que los muertos están muertos, que cuando encontramos algún registro que en apariencia nos haría pensar que no lo están, simplemente sabemos que hay un error, nuevamente como habíamos hablado, en nuestro entendimiento o en la traducción. El doctor Bullinger, otro gran estudioso de la palabra de Dios, un hombre que nosotros respetamos mucho y estudiamos, decía lo siguiente: ningún pasaje de escritura debe ser interpretado en un sentido incompatible con cualquier otro pasaje de ella. Continuaba diciendo que si hay algún pasaje que no es compatible con otros, entonces sabemos que estamos en presencia de un problema que yace, ya sea en la traducción o en nuestro entendimiento. Bueno, ya ve de dónde sacamos lo que yo le dije hace un rato. Nos toca entonces, él decía, examinarlo y ver dónde está el problema. El pasaje que en apariencia es de difícil entendimiento debe ser entendido, explicado e interpretado a la luz de los otros que son muy evidentes y claros. Bullinger continuaba diciendo que si esto no es posible, si esto no fuera posible,
Entonces el pasaje difícil debe dejarse irresuelto al presente con la oración de que Dios otorgará en su propio tiempo la necesaria gracia y luz. Muy amoroso, muy respetuoso de la palabra de Dios este señor Bullinger. Ya ve por qué nosotros estudiamos, entre otros grandes estudiosos y gente que lo amó a Dios antes que nosotros, lo estudiamos a él. Continuaba diciendo: pero en ningún caso, decía el doctor Bullinger, debemos permitir que un pasaje difícil disturbe todos los otros que son claros, ni debemos prestar atención ni por un momento a cualquier enseñanza falsa sobre la que la tradición pudo haber fundado su mal entendimiento o perversión de aquel pasaje, ya sea, decía él, por ignorancia o malicia. Así que algunos registros que no aparezcan claros no pueden confundirnos, habiendo tantos otros que sí son claros acerca de este tema que es sustancial para las personas. Vamos al primero de los temas que vamos a tocar, para lo cual vamos a empezar en Deuteronomio, capítulo 18. Primeros libros de la Biblia. Este tema tiene como subtítulo La profetisa de Endor. Y usted va a ver que Endor, a medida que vamos desarrollando, va a ver por qué tiene este título. Lógicamente se trata acerca de esta señora, como veremos en un rato. Bueno, siendo que la religión promueve la idea de que al morir no hay muerte, fíjese qué locura, se deja lugar a que quienes son espiritistas o espiritualistas informen erradamente a las personas y les hagan creer que es posible comunicarse con sus seres queridos desde el más allá. Sin embargo, Jehová dejó bien en claro en el Antiguo Testamento que toda actividad que promueva supuestos contactos con personas muertas está en clara oposición a él. Y recuerde que hice un énfasis en supuestos contactos, porque no es posible tener contacto con alguien que ya está muerto. Por tanto, es evidente que estas prácticas no aprobadas por el Dios verdadero tienen que provenir de espíritus diabólicos y tienen que ser promovidas y activadas por ellos. Deuteronomio 18, en el versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Qué locura, ¿no? Pero ellos consideraban que esto estaba bien. ¡Qué locura! Fíjese usted, Dios les advierte que ellos no se cambien a como son esas naciones, les advierte, les dice además que ellos, esas naciones, se cambien para que piensen como pensaba este pueblo de Dios. Versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, como decía, ni quien practique adivinación. ¿Le suena como actual? Sí, le tiene que sonar actual. Lamentablemente es bastante actual. Ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Es el día de hoy que hacen esto. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Le aclaro. Estamos muchos miles de años atrás de donde estamos ahora. Dios no ha cambiado su visión, su perspectiva y su opinión acerca de estas cosas que contradicen abiertamente a la palabra de Dios. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico.
en el capítulo 19. Nosotros acá, en este apartado, en este momento que nosotros nos tomamos aparte de esta clase que estamos presentando, vamos a estudiar una situación que provocó el primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Con una medium, veremos que es la profetisa de Endor que yo les dije anteriormente. Para eso es necesario que nosotros estemos pisando sobre terreno certero, cierto, firme. Es necesario que nosotros sepamos qué dijo Jehová a su pueblo para que su pueblo supiera e hiciera a fin de mantenerse en buenos términos con él. Levítico 19, versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, como que esto contagia. Dice, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Me encanta cuando dice así porque es como que nuestro querido Dios hace una declaración potente y la firma, diciendo, yo Jehová vuestro Dios, la firma. Capítulo 20, ahí nomás en Levítico, capítulo 20 en el versículo 6. Dice, y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de en medio de su pueblo. ¿Qué me cuenta? Es como que Dios le diera la nuca. Se va para otro lado. Le irritan esas cosas a Dios. Por consiguiente, debieran hacerlo también con nosotros. Si uno lo ama a Dios, uno ama las cosas que ama a Dios. Y esta no es una cosa, estos adivinos, agoreros, magos, hechiceros, no son cosas que le bendigan a Dios, que le gusten a Dios. Bueno, pues bien, estos registros que acabamos de leer, que se imagina que hay varios más, yo he hecho una selección por brevedad del tiempo, estos registros debieron haber sido conocidos y entendidos por el rey Saúl. Por tanto, debieron haber sido obedecidos por el rey también. Ahora bien, dado que contactar a los muertos, si se lo digo entre comillas, es imposible contactar a un muerto. Entonces, dado que contactar a un muerto es una falsedad diabólica, no es algo que Dios tome a la ligera. Fíjese lo que le digo. Usted y yo estamos viendo estas cosas directamente de la palabra de Dios. Es un pecado detestable porque es literalmente imposible contactarse con un muerto, pues está muerto y no hay posibilidad alguna de contacto. Quien dice que hace eso, en realidad está contactándose con espíritus diabólicos que sí existen y que pueden representar a personas que murieron engañando así a los incautos. Primera de Samuel, capítulo 15, ahí vamos. Dios le indicó al profeta Samuel, un maravilloso hombre de Dios, un profeta de Dios, un gran hombre que caminó realmente de la mano de Dios con gran firmeza y con gran precisión. Dios le indicó a este gran hombre, a Samuel, que le diera instrucciones precisas a Saúl, el rey, acerca de una batalla que libró Israel contra el pueblo de Amalek. Saúl desobedeció. Y el profeta de Jehová fue a confrontarlo y a decirle en términos bien claros cómo quedó la relación que tenía el rey con Jehová a causa de su desobediencia. Primera de Samuel 15, vamos a leer ahora el versículo 23. Dice, fíjese la comparación que hace acá. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 24. Entonces Saúl, el rey, dijo a Samuel, el profeta, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temí al pueblo, acá está diciendo la razón, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, dice Saúl. Bien, recuerde,
Saúl seguramente estaba informado desde antes de consultar a la profetisa que la adivinación era pecado. Y cuando en el versículo 23 se la compara con la rebelión y se la pone a la misma altura. Tampoco hay que dejarse engañar por palabras con apariencia de sinceridad, porque lamentablemente al decir perdona pues ahora mi pecado, Saúl no estaba siendo honesto. Hacía ya un tiempo que Saúl demostraba haberse alejado de Jehová y ahora, mediante esta acción ante Amalec, cortó definitivamente su relación con Dios. El desobediente rey estaba por la suya, como se dice por aquí, es decir, estaba solito, así descolgado de Jehová. Y Satanás entonces podía llevar a cabo sus propósitos de mal a través de él. No mucho más tarde, aquel mismo hombre de Dios, Samuel, también rompe relaciones con Saúl. 1 Samuel 15:35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel, mira el corazón de este hombre, Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Muy bien, ahora ya Saúl, el rey, había perdido comunicación con Jehová y con su profeta. Estaba solo y le añado, también estaba loco, estaba enloquecido. 1 Samuel capítulo 16 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es una contradicción. Cualquiera que lo conoce a Dios sabe que Él no puede mandar un espíritu malo. Si Dios manda un espíritu, es un espíritu bueno, uno de sus ángeles. Y en el caso de hoy día, después del día de Pentecostés del siglo I, lo que manda es Espíritu Santo a sus hijos. ¿Cómo va a mandar un espíritu malo? Esta es una forma de referirse que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento. Nosotros, es imposible en grado absoluto que Dios mande algo malo. Imagínense, es verdad, en verdad es el diablo quien tiene la potestad de enviar espíritus malos. Si Jehová enviara algún espíritu, como dije e insisto sobre esto, sería un espíritu bueno. Pero Saúl rechazó a Jehová y por su propia inconducta y desobediencia quedó, yo diría, a la intemperie, espiritualmente hablando. Y por consiguiente, al haber quedado así, quedó a expensas de espíritus malignos enviados por el Señor de las tinieblas, Señor con minúscula y tinieblas con mayúscula. Este es el que hace. Jehová sabía de este estado de cosas, claro, lógicamente, Él es Dios. Conocía el corazón de Saúl y muy seguramente no había ya manera de brindarle asistencia al desobediente rey. Así que este rey quedó a merced de un espíritu malo de parte de Jehová, dice acá, entre comillas lo digo yo, eso es lo que dice acá, lo digo entre comillas. Es decir, Dios tenía conocimiento de causa, Dios sabía que esto estaba ocurriendo. Y al no encontrar comunión con Saúl, no tuvo más remedio que permitir que Saúl haga la suya, que era permitir el ingreso de estos espíritus que no venían de Jehová, sino del amo de las tinieblas, del diablo, de Satanás. Entonces, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Efectivamente esto ocurrió. Dios se retiró de la vida de Saúl porque Saúl lo echó de su vida al hacer lo malo consistentemente vez tras vez contra Jehová. Entonces Jehová se retiró de la vida de Saúl porque Saúl lo echó a Jehová. Y a causa de ese apartamiento ingresó entonces el espíritu malo. Así es como tenemos que entender este versículo porque no sería lógico que Dios mande nada malo. Capítulo 28 del 1 Samuel. El relato continúa. Samuel es enviado por Jehová a ungir al rey David y poco tiempo después este gran profeta de Dios, a quien Israel respetó, y si usted lee su vida también lo va a respetar y también lo va a amar como el pueblo de Israel, muere.
Él muere. 1 Samuel 28 en el versículo 3. Mire lo que dice acá. Ya Samuel había muerto. Pues bien, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo ¿qué? Miedo. Primero se apartó de Dios por su propia voluntad, y ahora cuando tiene que confrontar una situación que lamentablemente para esos días era más o menos normal para un rey, tuvo miedo porque estaba solo en la intemperie. Y se turbó su corazón en gran manera. 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero recuerde, Jehová se había ido por la propia decisión de Saúl. Saúl lo había echado a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Bien, todo debido a su desobediencia. Saúl había perdido toda comunicación con el único Dios verdadero. No deben de haber sido honestos sus esfuerzos de reconectarse con Jehová, porque lo hubiese hecho si hubiese querido. Obviamente no lo fue. Él esperó visiones durante sus sueños, consultó a profetas, sacerdotes, en fin. Pero no logró nada porque Jehová se había apartado, pero recuerden, fue la voluntad de Jehová, lógicamente, pero fue debido a la desobediencia de Saúl, que esa es la forma de echarlo a Dios que él tuvo. 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, mirá, acá hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Recuerden lo que nosotros leímos, que también lo sabía Saúl. Lo que nosotros nos enteramos al leer Levítico, que leímos antes, y Deuteronomio 28, ahí al comienzo, 18, ahí al comienzo, también lo sabía Saúl. Y ahora, bueno, entonces él se mueve, todo lo que le queda es la guía de Satanás, que obviamente, usted verá, estaba encantado de guiarlo directo al pozo. 8. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, mirá, vos sabés lo que Saúl ha hecho. Mira a quién se lo decía. La mujer no se había dado cuenta que estaba frente a Saúl, que era quien había echado a todos estos agoreros y hechiceros y magos y adivinadores. Y aquí tú sabes que es lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Hasta ahora, esta adivina, esta profetisa de Endor, no se había percatado de que estaba frente al rey que la había echado a ella y a todos sus colegas. ¿Qué acción tan perjudicial harán los demonios en el cerebro de las personas que esta mujer no pudo distinguir al rey? Vea, usted dirá, sí, pero se cambió las ropas y seguramente en lugar de ir a verla a la mujer en un Rolls Royce, se debe haber ido en un Fiat 600 o capaz que en una bicicleta con las ruedas desinfladas. Para no aparentar ser el rey, se debe haber puesto mala ropa y todo eso. Y usted dirá, bueno, así se disfrazó el rey, pero usted sabe que no. Dice, porque la palabra dice que era el más alto de Israel y dice además que era un hombre de hermoso aspecto. La mujer no se dio cuenta que estaba frente a Saúl. Esto es lo que hacen los espíritus en los cerebros de las personas. Lo reducen, lo minimizan, lo disminuyen, el poder observar cosas que eran tan obvias para cualquiera en Israel.
10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. No hay que dejarse confundir. Saúl acaba de decir acá, vive Jehová, que no te pasará nada. Aunque lo mencione, no significa que realmente lo respete. Eso es algo que la gente aún hace hoy día, que dice, Dios mío, Dios mío. En realidad lo dicen vanamente, no significa que ellos consideran que Dios es de ellos o que verdaderamente tienen respeto por Dios. No significa, eso es un decir, es una palabra que es vacía, que no debiera estar vacía en nuestros labios, que amamos a Dios. Cuando nosotros decimos Dios mío, nosotros nos estamos refiriendo verdaderamente al Dios nuestro, al Dios que amamos, al que veneramos, al que adoramos, al que queremos obedecer. ¿Ve? Entonces no se deje confundir porque dice, bueno, vive Jehová. En el 11 dice, la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, haceme venir a Samuel. Al pedirle esto el rey, esta mujer ahí entra en trance. Ahí entra en trance. Dicho de otra manera, ahí el demonio entra a actuar en ella. Usted va a ver, recuerde que yo le dije que era muy fácil reconocer que era Saúl, porque era el más alto. De los hombros para arriba dice que era el más alto y además dice que era de hermoso parecer. Bueno, entonces, recién en ese momento veremos que ella se da cuenta de quién está delante de ella. Es como que sin la ayuda de los espíritus, ella no pudo siquiera percibir lo que era tan obvio a cualquier persona de Israel, que era la estatura y la hermosura de Saúl. Versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo, no te preocupes, no temas, decime qué has visto. Fíjese, recién ahí cuando ella entra en trance, cuando los demonios o el espíritu diabólico entra a trabajar en ella, recién ahí ella gana conciencia de lo que la circunda. Dios mío, ¿qué harán en el cerebro estos malignos seres? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, bueno, hay un hombre anciano que viene, está cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Fíjate vos, purísima mentira. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia ante un espíritu diabólico, no ante Samuel. Samuel no estaba frente a él. Samuel ya estaba muerto. Es imposible que aparezca un muerto. En su locura, el rey le hace reverencia a quien él está convencido de que es Samuel y comienza una conversación, qué locura, Dios mío, pero no con Samuel, lógicamente, sino con un espíritu que lo conocía y sabía cosas acerca del maravilloso profeta. Y charla con el rey como si fuera Samuel. Recuerdo, no era Samuel. Si continuamos viendo el relato, vamos a ver que este espíritu maligno conocía cómo se habían dado las cosas entre Samuel y Saúl. Claro, ellos ven algunas cosas y pueden imitar algunas cosas. En el 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, recuerden, no es Samuel que le dijo, sino el espíritu que lo está representando o que está caracterizando. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Sí, la culpa es de Dios, no era de él, por supuesto, en la mente de este torcido rey en este momento. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. 16. Entonces Samuel dijo, recuerde, el caracterizador, el engañador, representando, personificando a Samuel, le dijo, ¿y para qué me preguntás a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Ve, este espíritu sabía lo que había ocurrido entre Saúl y Samuel, esas charlas que deben haber tenido, donde Samuel le dice, mirá, Dios se apartó de ti.
Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. También eran testigos de esto. Lógicamente ocurrió delante de su vista, por así decir. En este momento, en este punto, en su hablar, el demonio está mezclando verdades que dijo Samuel con la mentira de decirlas como si fuera el mismo Samuel quien las dijera o quien se las recordara a Saúl. Esto, damas y caballeros, es parte del engaño de estos demonios para atrapar a los incautos. 18. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Mirá vos, qué desgraciado. 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mira el mensaje que le está dando. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. El tipo va a buscar información de una engañadora, de una mujer que es operada por espíritus que no vienen de Jehová, por espíritus demoníacos, por demonios, por espíritus diabólicos. Y encima el mensaje que le da es un mensaje terrible. Pero ojo, esto no significa que los demonios sepan el futuro, pero sí saben cómo iban a hacer las cosas, siendo que ellos son productores de la muerte, y más teniendo en cuenta que esta muerte o estos muertos le iban a caer a Jehová, la culpa se la iban a echar a Dios. Entonces ellos con todo gusto le echan la culpa a Dios. Imagínense, Jehová iba a ser culpado por ello. ¡Qué desgraciados! Qué diabólicos, en realidad supera el término desgraciado. Aún no conociendo el futuro, pueden intentarlo o pueden forjarlo. Y muchas veces logran sus propósitos mediante la pasividad o ignorancia de las personas. Bueno, claramente Satanás haría todas las acciones posibles para aniquilar a Israel, de quien vendría nada menos de donde saldría el Mesías, nuestro querido Señor Jesucristo, muchos años después en el futuro. Y una de esas acciones sería hacer venir a los filisteos para pelear contra Saúl y su ejército. Sin la bendición de Jehová, a causa de la conducta de su rey, el ejército de Israel caería indefectiblemente a manos del poderoso ejército de los filisteos. Cualquiera hubiese sabido esto. No era necesaria una adivinación para darse cuenta de eso. Esta derrota incluiría la muerte de Saúl y de sus hijos, seguramente objetivos principales de Satanás para desbaratar a Israel. Y finalmente, fiel a su estilo de mentira y engaño, el Espíritu le dice: y mañana vas a estar conmigo, vos y tus hijos, como si ellos hubieran de continuar con la vida después de morir en el campo de batalla. Fíjese, mentira tras mentira. Les dice: vas a estar conmigo. No, el muerto no está con nadie. El que está muerto, no está ni aquí ni allá. Así, eso, se da cuenta cómo promueven la mentira. Lamentablemente la religión la promueve también, que los muertos están vivos. Si esto fuera verdad, recuerde que quien lo dice no es Jehová, sino un espíritu en contra de Jehová, un espíritu diabólico, un demonio de Satanás. 20. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de, entre comillas digo yo, Samuel. Recuerde, imposible que haya sido Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Todo lo que se ha manifestado en el mundo de los sentidos puede ser maliciosamente reproducido por Satanás y por sus nefandas huestes de maldad, de tinieblas, de terror. Obviamente, la confrontación de Samuel a Saúl fue presenciada por este espíritu trabajando en la profetisa de Endor. Esto que ocurrió en Endor fue, de hecho, una sesión espiritista. La profetisa fue la medium y Saúl el incauto desobediente, tan alejado de Dios que no pudo percibir el engaño.
Nosotros hubiésemos podido percibirlo aún sin entender mucho, pues sabemos que los muertos están muertos. Por lo tanto, no es posible comunicarse con un cadáver. No es posible que el diablo produzca algo que sea genuino. No es posible que el diablo produzca algo que sea bueno. Él es parásito, homicida desde el principio y puede falsificar casi cualquier cosa con la que haya tomado contacto o de la cual tenga conocimiento. Satanás y sus espíritus sabían cómo hablaba, sabían cómo lucía, cómo caminaba, cómo se vestía Samuel, su voz, qué hizo, qué dijo y cuánta cosa hubiere manifestado él en el mundo de los sentidos. Samuel no apareció en esta sesión de espiritismo, sino que fue un espíritu demoníaco quien lo personificó. El gran profeta de Israel será resucitado al regreso de nuestro Señor con sus santos sobre la tierra. Hasta tanto estará en el Seol como el resto de los mortales, con quienes es imposible comunicarse de ninguna manera.